acá no da sangre, recuerden que es el ejemplo de que mi cava superior recibe 50 cc, la aurícula derecha recibe 50, mi ventrículo derecho 50, la arteria pulmonar 50, la vena pulmonar 50, la aurícula izquierda 50, el ventrículo izquierdo 50 y va a mandar 50 cc al torrente sanguíneo. Eso es lo normal y lo estable. Pero resulta que, pongámosle un ejemplo, que la válvula aórtica no se abre bien, ¿no? Entonces, como no se abre bien, el paciente está haciendo un proceso de estenosis. Si yo tengo una estenosis de la válvula aórtica, ¿qué le ocurre al lado izquierdo del corazón? O sea, el ventrículo izquierdo, ¿qué va a pasar? Si yo tengo una estenosis de la válvula aórtica, ¿qué le pasa al ventrículo izquierdo? ¿Qué le toca hacer? Dilatarse más. Más esfuerzo, hipertrofia. profe. Hace más esfuerzo. Entonces, si le toca hacer más esfuerzo, ¿qué proceso de adaptación me va a hacer? Si le toca hacer más esfuerzo, porque es que la válvula no me abre, entonces si no me abre la válvula, está estenosada, al pobre corazón le toca hacer más esfuerzo para poder mandar los 50. ¿Qué le pasa a ese lado izquierdo del corazón? Hipertrofia. Hipertrofia. ¿Y qué vía va a utilizar para el proceso de hipertrofia? Ahí sería la La patológica. Señora. La patológica. ¿Y qué vía utiliza? La proteína. La proteína G. Bueno, entonces ahí me tienen que explicar todo el proceso de la proteína G, ¿cierto? Entonces, en ese proceso de la proteína G, en esa parte del proceso de la proteína G que ella está utilizando, ¿en qué consiste o qué es lo que yo quiero hacer con la activación de la proteína G en la célula miocárdica? Ustedes activan la proteína G, ¿cierto? ¿Para qué activo yo la proteína G? ¿Qué quiero hacer con esa activación de la proteína G? Activar los factores de transcripción. Sí, ¿y para qué quiero activar los factores de transcripción? ¿Cuál es la meta? Para que se aumente la síntesis de Ayudar proteínas. a oxigenar. Y sobre todo, ¿qué proteínas? Miocina y Miocina y actina. actina. Miocina y actina. Entonces, la idea de activar la vía G, que es un proceso patológico porque es que resulta que tengo estenosado mi lado izquierdo del corazón y me toca hacer más fuerza, o sea, activé los factores de los receptores de trabajo, entonces la misión es producir más actina y miocina. Como es un proceso inicial, ¿ese proceso de adaptación me va a servir o no me va a servir? Tengo que mandar 50, mando 50. ¿Sigo mandando 50? El paciente tiene una estenosis del 10%, o sea que 90 le sirve. ¿Le aumenté mucho la resistencia o no le aumenté tanto la resistencia? No le aumentó mucho. No le aumenté mucho. Pero resulta que con el tiempo, esa válvula aórtica, el señor tiene líquido, está sufriendo de hipercolesterolemia, tiene niveles de HDL muy bajos, fuma, tiene oxidantes, se le sigue acumulando grasita, se va calcificando y resulta que 7 años después la estenosis no es del 10% como hace 7 años que tú le hiciste el diagnóstico, sino que 7 años después la estenosis es del 70%. ¿Le aumentaste más el trabajo o no le aumentaste más el trabajo? Aumentó el trabajo. Se le aumentó el trabajo. Aumentó el trabajo. Entonces, como estamos hablando que hay una hipertrofia y que se me está dañando paulatinamente, o sea, las válvulas si se dañan, no es que queden estáticas si se daña un poquito, sino que yo voy sumando daños y depósito de sustancias que me van a terminar de dañar la válvula. Morfológicamente, ¿qué me va a hacer la hipertrofia en el lado izquierdo del corazón? ¿Qué me va a causar morfológicamente? O sea, morfológicamente es lo que yo veo en el corazón que me va a causar. Aumento el tamaño de la célula.
aumento del tamaño de la célula, pero recuerden que yo no lo puedo ver con los ojos. ¿Cómo puedo ver yo con los ojos que digo yo, uy, fue madre, sí tenía eso? Una disminución de la luz del ventrículo. Una Tiene el disminución de la corazón luz, grande. el corazón grande, sí, pero recuerden que tienen términos. Ustedes no me pueden poner, este Cardiomegalia. doctora tiene el corazón grande. Cardiomegalia. Entonces, hay una disminución de la luz, va a tener un corazón grande, una cardiomegalia, pero eso se refleja macroscópicamente cuando yo veo el corazón en qué. Ya me dieron dos pautas. Ustedes van a decir, uy, sí, con razón tiene la disminución de la luz y un corazón grande. Morfológicamente, ¿por qué se caracteriza? Profe, engrosamiento de la pared. Engrosamiento de la pared. Entonces, como hay un engrosamiento de la pared y hay una disminución de la luz, el corazón te va a seguir recibiendo los 50 que mandaba inicialmente cuando tenía una estenosis de 10 que estaba haciendo el proceso de adaptación, pero todavía no estaba tan grave ese proceso de adaptación para disminuirme la luz. ¿Va a seguir recibiendo los 50? Recibe menos. Recibe menos. Si recibe menos, resulta que tenemos dos problemas grandes. La luz del ventrículo izquierdo está recibiendo menos. Entonces, digamos que se engrosó tanto que se engrosó y me está quitando la capacidad de 20 centímetros. Entonces, 20 cc, qué pena, entonces me recibe 30, ¿cierto? Pero estoy diciéndoles a ustedes que tengo una estenosis del 70%. O sea que si tengo una estenosis del 70%, ¿será que el corazón es capaz de mandar esos 30 que se está llenando? ¿O me va a dejar remanente? Va a dejar Lo va a remanentes. dejar remanentes. Va a dejar remanente. Eso por ese lado. Si me deja remanente, o sea, estoy recibiendo 30, yo supuestamente debería estar mandando los 30, pero resulta que tengo mi válvula dañada, entonces yo no voy a mandar 30, sino voy a mandar 20. Al principio, independientemente que tuviera la estenosis, el corazón mandaba, pero no tenía tanto remanente, entonces el riñón pensaba que seguía llegando la misma cantidad de sangre. A medida que el corazón empieza a volverse hipertrófico y la estenosis a empeorar, recuerden que va quedando un remanente. Por eso es que las enfermedades no aparecen, sobre todo cuando hay daño de válvulas, etcétera. La descompensación no aparece de una, aparece con el tiempo, 7 años, 8 años después. Entonces, como yo estoy mandando 20 y mi riñón censaba 50, antes de yo mandar los 20, o sea, pónganle unos 3 años antes, resulta que yo empecé a mandar 40 o empecé a mandar 30, ¿qué me censa el riñón? ¿Que hay buenos niveles de oxígeno o hay muy bajos niveles de oxígeno? Hay bajos niveles de oxígeno. Hay bajos niveles de oxígeno. Entonces, como hay bajos niveles de oxígeno, porque no me llega el suficiente flujo de sangre a nivel del riñón, el riñón censa que hay una hipovolemia. Pero ¿será que esa hipovolemia es porque no tengo volumen o porque el volumen se me está quedando? Por los remanentes, profe. Por los remanentes, o sea que el volumen se me está quedando. Si yo activo el eje renina, angiotensina, aldosterona, ¿qué función tiene ese eje? Aumentar la Tener volemia. sodio y agua. Retiene sodio y agua y botamos potasio, ¿cierto? Pero resulta que se me está quedando un remanente. ¿Ese remanente en dónde se me está quedando? ¿En qué parte del sistema? Fuera del ventrículo izquierdo, ¿no? Porque ya empezó a dejar remanente. ¿En qué parte del sistema se me queda el remanente? Los pulmones. Antes de los pulmones. En la arteria pulmonar. Arteria va después de Venas pulmones. pulmonares. Venas pulmonares. Antes de las venas pulmonares. Aurícula. La aurícula izquierda. Aurícula En las izquierda. todas. Después viene el ¿qué? Las venas pulmonares. Después viene el pulmón. Luego viene arteria pulmonar. Luego viene ventrículo derecho. Luego viene aurícula derecha y en las cavas. Pero usted tiene ese remanente que se le va quedando. Y fuera de eso, el riñón retiene agua y sodio. Entonces, ese volumen va a aumentar. ¿En dónde se me va a quedar ese volumen? En
¿Ventrículo izquierdo o en el sitio donde yo tengo el remanente que ya voy dejando? El ¿Dónde volumen está el de la remanente? ¿Dónde está el donde remanente? está el remanente. Resulta que como está donde está el remanente y la sangre no pasa, porque es que tengo un problema de salida y la sangre no pasa y se me está quedando más líquido, al quedarse ese líquido en el lecho vascular, va a sufrir el proceso de congestión. O sea que el líquido se me aumenta, pero no es capaz de circular, se congestiona el sistema. Resulta que la activación del eje renina-angiotensina-aldosterona, si ustedes se dan cuenta, me hace la activación de agua y sodio. Esa retención de agua y sodio, si dura mucho tiempo, puede hacer que el paciente empiece a hacer falla renal, o sea, me va a empeorar el cuadro. Si ustedes se dan cuenta, por eso por ahí dice, empieza el paciente a hacer falla renal. Ese aumento de retención de agua y sodio en todo el sistema que se me está quedando remanente va a hacer que haya un aumento de volumen. Al aumentar el volumen, o sea, ustedes ya tienen un remanente en el sistema vascular, exceptuando un poquito en el ventrículo izquierdo, donde en ese sistema vascular ustedes tienen unos niveles de proteínas, ¿cierto? Si yo retengo agua, ¿qué pasa con esos niveles de proteínas? ¿Se diluyen, quedan igual o se aumentan? Se diluye. Se diluyen. Entonces, al diluirse las proteínas, se me va a bajar la presión coloidosmótica y va a aumentar la presión hidrostática. Pero hago un paréntesis. ¿Será que el paciente come bien? Si se siente ahogado, si se siente asfixiado, si no tiene buena oxigenación, ¿el paciente está comiendo bien? ¿O No, ustedes creen que no comen bien? no como bien, profe. No come bien. Entonces, ahí pegadito el paciente, ¿qué me está haciendo? ¿Desnutrición o está comiendo súper bien que no está desnutrido? Desnutrición. Me empieza a hacer desnutrición. Entonces, si se dan cuenta, yo empiezo a sumarle cositas al paciente de una falla cardíaca. Recuerden que los pacientes con enfermedades crónicas generalmente no se alimentan bien. El proceso de absorción de los alimentos no es muy bueno. Uno, porque no los consumen. Dos, porque a veces el mismo proceso, por lo menos, si el paciente no tiene buena oxigenación, no tiene buena sangre que circula, uno de los órganos más afectados es el intestino, que va a sufrir de hipoxia. Y si el intestino sufre de hipoxia, el proceso de absorción de los alimentos se disminuye. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ahí pegadito, por eso es que aparece lo de malnutrición. Entonces, pegadito, el paciente, sigamos con el paciente de la falla cardíaca, tiene un aumento del volumen, una disminución de la presión coloidosmótica, un aumento de la presión hidrostática y me va a hacer un edema por trasudado. ¿Qué pasa con el paciente que tiene desnutrición, que no tiene síntesis de proteínas, que el riñón bota las proteínas? Pues estos pacientes van a tener una disminución de las proteínas plasmáticas y esa disminución de las proteínas plasmáticas, principalmente de la albúmina, va a hacer que aumente la presión hidrostática, disminuya la presión coloidosmótica y presente edema. ¿Qué pasa si a nivel de riñón? ¿Qué pasa cuando disminuye la presión coloidosmótica y aumenta la presión hidrostática y el líquido se me está saliendo al espacio intersticial? ¿El volumen circulante aumenta, disminuye o queda igual? El riñón volumen detectará una disminuye. hipovolemia. Señor, Si el líquido está saliendo constantemente, el riñón detectará que hay hipovolemia. ¿y qué me va a activar? El sistema renina-angiotensina-aldosterona. Exactamente. Y el problema es que va a llegar un momento en que esa activación me daña los glomérulos y el paciente me entra en una falla renal aguda. Porque él trata de tener líquido. ¿Qué pasa cuando retiene líquido? Cuando activa el eje renina-angiotensina-aldosterona. ¿Qué me va a causar a nivel de la sangre? O del transportador de proteínas. ¿Qué causa? Si tengo una disminución de proteínas por la albúmina porque no la produzco y se me está saliendo el líquido y activo el eje renina-angiotensina-aldosterona, ¿qué me va a causar
esa activación del eje renina-angiotensina-aldosterona? Con relación a las proteínas de la sangre. Va a ser que la célula tenga que buscar proteínas de otra manera. porque No, le no, llegan no, los no, no, procesos. no, no. Pongan atención a la pregunta. No estoy produciendo proteína, ya sea porque no lo consumo, estoy una insuficiencia hepática o un síndrome nefrótico. Estoy botando la proteína. Ya me dijeron que se activa el eje renina-angiotensina-aldosterona. Mi proteína en la sangre está bajita. ¿Por qué está bajita? Pues porque no las produzco. Al estar bajita, se disminuye la presión coloidosmótica, aumenta la presión hidrostática y el líquido empieza a salir. Como empieza a salir el líquido, yo hago una hipovolemia. Por esa hipovolemia, activo el eje renina-angiotensina-aldosterona. ¿Qué hago yo cuando yo activo el eje renina-angiotensina-aldosterona? ¿Qué función tiene ese eje? ¿Qué va a hacer en la Aumenta la activación del eje? volemia. Aumenta volemia. Aumenta volemia. ¿Y qué hace esa volemia en el transportador o en la sangre? ¿Qué va a causar? ¿Qué causa? Va a causar edema. No, ¿qué causa? Mayor viscosidad. Se va a ¿Por qué expulsar mayor, las proteínas. pero por qué mayor viscosidad? Si estoy reteniendo Se agua, ¿qué disminuye voy la a causar? resistencia, profe. Aumenta Disminuye la la cantidad de resistencia y agua, aumenta la presión. entonces la sangre se diluiría más. Se diluye más. Entonces, lo que yo hago, hola Carlitos, ¿cómo estás? Si yo Es retengo expulsar agua, o sea, proteínas. ¿por qué voy a expulsar proteínas? O sea, la proteína ya la estoy expulsando por lo que yo tenga, ¿sí? Lo que no la produzca, o porque tengo el hígado que no me funciona, o porque tengo un síndrome nefrótico, ¿cierto? Si yo estoy liberando proteínas, mi presión coloidosmótica disminuye. Como mi presión coloidosmótica disminuye, aumenta la hidrostática, el líquido se me va al espacio intersticial. Como se me sale el líquido al espacio intersticial, ¿yo qué voy a activar en el riñón? El eje renina-angiotensina-aldosterona. ¿Qué hace el eje? Aumentar la presión. Aumenta ¿Qué los hace el líquidos eje? en sangre. Aumenta los líquidos, o sea, me retiene sodio, me retiene agua. Si me retiene sodio y agua, ¿qué hace con las pocas proteínas que están circulando en el torrente sanguíneo? Disminuye. Las diluye. Diluye más. Y al diluirlas, por eso es la que me decía que concentrarse no se me concentran, lo que hace es diluirla más. Y si la diluye más, ¿qué ocurre? Aumenta la ¿Qué presión sigue? hidrostática y disminuye ¿Qué la presión sigue bajando? coloidosmótica. Sigue bajando la coloidosmótica y es más fácil que se salga el líquido o menos difícil o más difícil que se salga el líquido. Sale más Más fácil. fácil que se salga. Mucho más fácil que se salga el líquido. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ambos procesos fluyen hacia la activación del eje renina-angiotensina-aldosterona cuando el riñón me sensa que hay una hipovolemia, porque el riñón sensa lo mismo para ambos procesos. O sea, el riñón no dice, ay, el que está fallando es el hígado, o el riñón no dice, ay, esta señora está comiendo poquitas proteínas, o el riñón no dice, ay, el que está fallando es el corazón, no, el riñón dice, hay disminución de volumen. Y como hay una disminución de volumen, el mecanismo que él tiene de esa disminución de volumen para todo es la activación del eje renina-angiotensina-aldosterona. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Lo que hace la diferencia es usted desglosar qué es lo que me está haciendo la activación del eje renina-angiotensina-aldosterona. ¿Será lo mismo tratar yo a un paciente con falla cardíaca a un paciente desnutrido? ¿Se trata de la misma manera? ¿Ustedes qué piensan? ¿Lo trato de la misma manera o no lo trato de la misma manera? Al paciente desnutrido, ¿qué tengo que darle para tratarlo? Proteínas. Proteínas. Al paciente con falla cardíaca, ¿qué tengo que darle? ¿O qué tengo que tratar el mejorarle al corazón. paciente? ¿Cómo? El corazón, el problema de raíz. Mejorarle la contracción cardíaca. ¿Es lo mismo? Nada es diferente. No, No, profe. profe. Es diferente. Entonces, esto es para que lo tengan claro. Porque es que a veces cuando me presentan el parcial me dicen, ay doctora, es lo mismo. Yo no es lo mismo. Porque resulta que si un paciente con síndrome nefrótico, yo le puedo manejar la pérdida de proteínas, el paciente ya no me sigue haciendo activación del eje renina-angiotensina-aldosterona.
Pero si el problema por lo menos es pulmonar, porque el paciente tiene un problema en la oxigenación, porque resulta que hizo congestión y fuera de eso hizo edema a nivel pulmonar, y yo le mejoro al paciente la oxigenación y la contracción cardíaca, yo dejo de activar el eje renina-angiotensina-aldosterona. Ese paciente no lo voy a tratar como si tuviera una falla hepática, porque ese paciente no tiene falla hepática, el paciente tiene un problema cardíaco y un problema pulmonar. Entonces, es lo mismo cuando hablábamos de hipertrofia. Si ustedes no saben desglosar lo de arriba, o sea, ¿qué es lo que me lo causa? El mismo proceso de hipertrofia me lo puede causar la hipertensión arterial, un daño de la válvula, etcétera, etcétera, etcétera. Yo lo que tengo que desglosar, y a veces lo que es más difícil, poder determinar quién es el que me está causando la activación del eje. Porque sí, por lo menos, si fuera la activación del eje el que me causa el edema como tal, pues yo daría un medicamento al paciente para bloquearle la activación del eje. Pero resulta que si yo no le manejo la enfermedad de base al paciente, o sea, que sea una falla cardíaca, o que sea una cirrosis hepática, un síndrome nefrótico, o que el paciente me esté haciendo una falla del lado derecho que luego se convirtió en una falla del lado izquierdo, si yo no le encuentro a esa paciente qué es lo que me lo está causando, de nada me va a servir el bloqueo del eje renina-angiotensina-aldosterona. Porque el eje nadie lo bloquea, o sea, usted puede darle todos los medicamentos que quiera. Por eso es que a veces, cuando tratan de bloquear de entrada el eje, sin saber cuál es la causa, al paciente lo ingresan en una falla renal, donde puede perder completamente el riñón. Entonces, el meollo del asunto es buscar lo que me lo desencadena, porque todos van a llegar pues prácticamente casi a la misma vía. ¿Y cuál es la misma vía? Pues que el riñón cesa hipovolemia, se me activa el eje renina-angiotensina-aldosterona y empieza a retener agua. Esa es la misma vía. Pero lo que se diferencia es la parte de arriba. Siguiente diapositiva. Entonces, otra vez, vuelvo y repito. Entonces, ¿cuáles son las causas de edema? Entonces, cuando son edemas por trasudado, se puede dar por un aumento de la presión hidrostática. Y recuerden que el aumento de la presión hidrostática puede ser por una alteración del retorno venoso, que más adelante lo vamos a ver, por una trombosis venosa o por un infarto agudo de miocardio. Ojo, ¿por qué el infarto me puede dar, y es una de las causas que me puede dar una falla cardíaca sin yo esperar tanto tiempo? Porque recuerden que, por lo menos un ejemplo, si yo me infarto, si la arteria circunfleja anterior, ¿sí recuerdan que irriga la arteria circunfleja anterior? La circunfleja anterior es la que está encima del corazón, en la parte anterior del corazón, o sea, en la parte superior del corazón. ¿Qué irriga esa arteria? ¿Sí recuerdan? El septo. El septo. Entonces resulta que tú tienes un trombo en esa arteria circunfleja anterior, no al final de la arteria, no seamos tan fácil, lo tiene donde nace la arteria, o sea, peor, tapaste, tienes la tubería tapada, pero resulta que la tubería no está tapada en tu casa, sino en el tubo madre, o sea, donde inicia, o sea, que todos se van a quedar sin agua, no solamente tú en tu casa que tienes tapada la tubería. Entonces aquí la arteria circunfleja anterior está tapada donde nace, o sea que se me va a dañar. Recuerden que si está tapadita, ¿qué proceso no pasa oxígeno? Y si no pasa oxígeno, ¿qué proceso empiezo ya a sufrir? ¿O cómo se llama cuando no tengo oxígeno? ¿Cómo se llama? Hipoxia. Eso es cuando tengo disminución de oxígeno. Sí, hago primero ¿Atrofia? Isquemia. ¿cómo hago? Isquemia, muy bien. Entonces, tapo la arteria. Primero unas células entran en hipoxia y después, como ya no tienen oxígeno, pues entran en isquemia. Resulta que todo el septum, toda la pared del ventrículo, de la parte arterial y ventricular, sufrieron de isquemia. ¿Puedo contraerme o no me puedo contraer si hago isquemia? Para contraerme, ¿yo qué necesito? No podría, ¿no? Sí. Pregunta, para contraerme, ¿yo qué necesito? Recuerden que la contracción es un trabajo, entonces para yo poderme contraer, ¿qué necesito? Oxígeno. Oxígeno y nutrientes, ¿cierto? Si decimos que estamos en isquemia, la célula no va a tener oxígeno ni nutrientes. ¿Qué proceso me va a hacer? Atrofia. Atrofia. Pero recuerden que no alcanza,
porque no tengo oxígeno ni nutrientes, o sea, pailas, no tienes oxígeno y nutrientes. ¿Qué me hace la célula? Necrosis. 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 ¿Por qué? Porque ya nada, no produces ATP, la pobre mitocondria está tratando de producir ATP, trató por la otra vía, pero resulta que no le llega ni un poquito, entonces ya empezó a echar mano, entonces bueno, empezaron a morirse las células y empezó a hacer necrosis. Recuerden que la contracción es controlada. En el corazón, ¿qué quiere decir una contracción controlada? Que es que toda la pared ventricular, cuando yo mando la sangre, todas las células se contraen, y cuando yo la termino de mandar, todas las células se relajan para poder permitir el llenado. Entonces, pónganse ustedes un ladito que no responde a la contracción porque está hipóxico, no tiene oxígeno y no se contrae. Si ese lado no se contrae, ¿qué pasa con el resto de la pared? ¿Se puede contraer y puede mandar la sangre o no lo puede hacer? No lo puede hacer. ¿Por qué no lo podría hacer? Porque pues ahí pararía el resto de la contracción, ¿no? Donde no puede contraerse, no podría seguir el flujo de las otras células para continuar con la contracción. ¿Quién dice otra cosa? Por aquí dice que no lo podría hacer. ¿Será que las otras áreas del corazón no se pueden contraer? Recuerden que tengo solamente un extremo de la pared infartada. Y recuerden que el corazón, ustedes lo verían como tridimensional, son 4 paredes. ¿Las otras 3 paredes se podrían contraer o no se podría contraer? Sí se contraerían Ah, para sí, las otras 3 compensar. paredes. Sí se Por ahí me contraen. dicen que sí, creen que sí. Pero ¿qué pasaría con esa contracción? ¿Puede Profe, mandar no la sangre o no estaría- puede mandar la sangre? Sería más No lenta, estaría sería coordinada. más débil. Es más débil y no estaría coordinada. Uno, porque el septum es importante. Recuerden que un infarto del septum, generalmente casi todos los pacientes se mueren, o sea, uno debería tener un infarto de cualquiera de las caras menos del septum. Y la contracción no es controlada. ¿Por qué no es controlada? Porque tengo una pared quieta y la otra, recuerden que la arteria circunfleja anterior no solamente me irriga la parte del septum, ella irriga todo el septum, pero también me irriga una parte de la cara anterior del ventrículo izquierdo. Entonces, ustedes imagínense, tienen 3 paredes, pero esas 3 paredes en la cara anterior, media pared está pegadita con el lado que está infartado y la otra media funciona entre comillas para la contracción. Entonces, imagínense esas 3 paredes tratando de arrastrar a la que no se contrae para poder mandar la sangre. Cuando eso no se puede hacer, o sea, lastimosamente es muy duro, el corazón no lo puede hacer, empieza a haber una contracción descontrolada, que es cuando uno, a veces en los ecocardiogramas les dicen que la pared del ventrículo hace como una arritmia cardíaca, o sea, que la pared se empieza a mover, no de forma controlada, porque no hay una contracción uniforme, sino que este empieza a contraerse y el otro se empieza a contraer de forma anómala. ¿Eso permite que la sangre salga o hace que la sangre se quede dentro del ventrículo? Hay una parte que se va a quedar dentro del ventrículo. Y si esa parte que se queda dentro del ventrículo y no sale, ¿qué pasa con la oxigenación en el cerebro? ¿Aumenta, disminuye o queda igual? Hay una Disminuye. Disminuiría. Disminuye, ¿cierto? Si el cerebro está más cerca, ¿qué pasa con el riñón? ¿Qué empieza a censar el riñón? Que hay deficiencia de sangre o hipovolemia. Exactamente, que hay una hipovolemia. Entonces, ¿qué me activa? El eje Renina, renina-angiotensina. angiotensina. El eje renina-angiotensina. ¿Y qué me va a aumentar? La volemia. Y si me aumenta la volemia y el pobre ventrículo está infartado, recuerde que el septum está infartado. Y si el septum le da tanto para la cara izquierda como para la cara derecha, el lado derecho del corazón tampoco se va a llenar muy bien, ni va a mandar la sangre. Entonces el corazón empieza a hacer una insuficiencia cardíaca congestiva, aguda, rápida,
que si yo no mejoro esa capacidad de llenado y de enviar la sangre, que es lo que ustedes escuchan a veces con la palabra de arritmia, que es cuando no es coordinado la contracción cardíaca, si no coordino esa parte, lastimosamente el organismo no va a recibir la sangre que necesita y uno de los órganos que empieza a fallar es cerebro, luego viene el riñón, porque a pesar de que el riñón está reteniendo, no sirve de nada, entonces empieza a hacer falla cardíaca y el paciente, pues lastimosamente fallece. Con el tiempo, el paciente después de un infarto me puede hacer arritmias, porque usted lo puede sincronizar, pero recuerden que hay fibras que se están muriendo, que están haciendo necrosis. Y en la necrosis, ¿qué hago yo? O la célula que hace en la necrosis. Para yo hablar de que es una necrosis, ¿qué condición debe ocurrir? Se rompe la membrana de Libera Se su rompe contenido. la membrana, entonces, y libera su contenido. Entonces, si yo me rompo y las dos células que están al lado están normalitas, ¿qué le pasan a esas células cuando yo me rompo y libero mi contenido activo? ¿Las voy a dañar o no las voy a dañar? Las Daña. daña. Si las daña. Las daño. Entonces, al dañarlas, produzco que ese infarto que era solamente de 3 células, ya lo estoy aumentando de tamaño y eso genera que la contracción cardíaca no sea la mejor. Porque recuerden que entre célula y célula, o sea, en el espacio intersticial, yo tengo los filetes nerviosos que me ayudan a la contracción. Entonces, no solamente se va a dañar célula y célula cardíaca, también se dañan los filetes nerviosos que pasan por ahí por el intersticio por el contenido de lo que yo estoy liberando. Profesora, ahí se Entonces, verían afectar lo que es el haz de Is porque pues pasa por lo que es el septum, ¿o no? exactamente. Sí, también. Por eso es que uno hace, por lo menos, la ventaja es el que comanda está en la aurícula y un infarto de aurícula es muy raro. Pero recuerden que los que hacen marcapasos externos o los que no son tan transitorios son Purkinje y haz de Is. Entonces puede ser que el nodo sinusal mande la señal, o sea, él le diga, todos se contraen a lo que yo mando la señal. Pero resulta que donde se infartó, recuerden que se están necrosando, se están liberando sustancias, no solamente me daña la célula miocárdica, sino que qué pena, que también me daña la parte del filete nervioso. Entonces, por lo menos, me dañó recuerden que las DIs, cuando ustedes se lo pintaban, era como una línea que pasa todo el tabique, ¿cierto? Si el infarto fue el más severo, donde yo estoy haciendo la necrosis, fue en la parte, en la mitad del septum, entonces yo rompo ese DIs ahí en la mitad del septum. ¿Qué pasa con el marcapaso en la parte de arriba y en la parte de abajo? ¿Va a seguir una sola dirección o va a ser desordenado? Recuerden Se que lo rompí. descoordina. Va a ser Se desordenado, profe. descoordina. Entonces, Se por lo descoordina. menos, la parte de arriba sigue siendo comandada por el nodo. Pero donde lo rompí, ya no tengo nodos. Hasta ahí llegó la comunicación del nodo. Entonces la parte de abajo dice, oiga, no me están mandando señal, pues empecemos a contraernos como pensamos que nos debemos contraer. Entonces él empieza a liberar sustancias, entonces el corazón cuando arriba le está diciendo contraese, el de abajo se está relajando. Y cuando el de abajo le dice contraese, el de arriba se está relajando. Entonces pongan eso en una frecuencia un poquito más alta y eso hace que la contracción no sea efectiva porque no todas se están contrayendo al mismo tiempo. ¿Y cuál es el problema de que un lado se contraiga y el otro se relaje con respecto a la sangre? ¿Va a fluir la sangre o empiezo a tener un remolino dentro del corazón porque no fluye? Un remolino, profe. Es que por lo que usted estaba diciendo ahí, creo que el nódulo auriculoventricular es el que va a suplir la ausencia del nódulo sinusal, ¿no? En el caso de que sea Sí, pero recuerden que estoy infartada todo el septum. Entonces ahí no me alcanza a suplir la necesidad. Ah, ok. O sea, las fibrilaciones y las arritmias en los infartos dependen del tamaño de la obstrucción y del sitio de la obstrucción. Por eso, por lo menos, ustedes han visto que hay personas que fallecen en el infarto, o sea, se murió, pero depende del tamaño del infarto y o sea, tamaño del infarto, recuerden que cuando yo hablo de infarto es que ya hay necrosis. O sea, que depende del vaso dañado y del tamaño.
y depende de la comorbilidad posterior al infarto. Todos los pacientes que sufren infarto mueren de una arritmia cardíaca. Eso nosotros le llamamos una fibrilación. Generalmente son ventriculares, pero lo pueden hacer auriculares también y se mueren. Entonces, todo depende de qué tan grande es el daño en el sistema de conducción. Si el sistema de conducción tiene un daño muy grande, va a ser una arritmia bastante severa que no responde ni siquiera a la cardioversión. Cuando los infartos son pequeñitos y el daño del sistema por lo menos si se me daña una fibra de Purkinje, se puede reemplazar por el haz de His y se puede reemplazar también con el nodo. Entonces no hay problema por la fibra de Purkinje, pero es que si se me daña una fibra de, por lo menos, si el infarto es de toda la cara anterior del ventrículo, quedamos graves. Si el infarto es del septum, quedamos graves. Pero si el infarto es solamente de la punta del corazón, no quedamos tan graves, porque solamente la puntica del corazón fue el que se infartó, pero el resto del corazón sigue funcionando normal. Entonces todo depende de el sitio de obstrucción y qué tan grande es el infarto. Por eso más adelante van a ver una cosa que nosotros vemos, que hablamos de, que ya lo hablamos un poquito, que es lo de la revascularización, que es que si yo tengo buena información y si sospecho que es por un proceso obstructivo, yo le puedo revascularizar al paciente antes de, hay unos textos que hablan de 4 horas, hay otros textos que hablan de 2 horas, antes de 2 a 4 horas para que el daño no sea mayor. Si sobrepasa el rango de 4 horas, es mejor no revascularizarlo porque ya el infarto no me va a quedar de 1 centímetro, sino me va a quedar de 5 centímetros, porque ya se han liberado muchas sustancias tóxicas que me van a dañar el sistema de conducción y me dañan también las células musculares similares, o sea, daña todo lo que está en el intersticio. Entonces, por eso uno debe tener mucho cuidado con los tiempos. La siguiente diapositiva. Otra de las causas es por lo menos las alteraciones de sodio y potasio, que ya lo hablamos. Otras son las pérdidas de proteínas, que es cuando yo tengo pérdida o la no producción de proteínas, ya sea porque tengo síndrome nefrótico o porque tengo una hepatopatía grave. Una de las hepatopatías graves es la cirrosis, pero también lo que son las hepatitis puede desencadenar alteraciones de la producción de proteínas. O que tenga yo una alteración en transportadores también me puede causar alteraciones en la producción de proteínas. Siguiente diapositiva. Cuando hay retención de sal y agua, recuerden que siempre la retención de sal lleva a la retención de agua pegadito, y eso me va a dar un aumento de la presión hidrostática, una disminución de la coloidosmótica, y generalmente esto se presenta cuando hay una alteración de la perfusión renal, o sea que independientemente de la causa, me va a llevar a una activación del eje renina-angiotensina-aldosterona. Siguiente diapositiva. La obstrucción linfática, que se puede dar por fibrosis, por tumores, por rupturas físicas, por agentes infecciosos, por radiaciones, que hacen que el drenaje a nivel del espacio intersticial sea mucho más lento. Recuerden que no se regresa todo por el torrente vascular, dependemos más del drenaje linfático y esto va a causar una alteración. Siguiente diapositiva. Esto es lo que yo les hablaba del edema con fobia, que es que ustedes comprimen y en la piel del paciente le queda la formita del dedo. Entonces es muy común verlo en miembros inferiores. Pues ahorita no tanto, pero cuando ustedes por lo menos hacen prácticas que les toca durar todo el día de pie, por lo menos cuando les tocaba anfiteatro, si les tocaba estar todo el día de pie, en la noche cuando llegan, tóquense las piernas y verá que tienen edema con fobia. Eso es por aumento de la presión hidrostática, no quiere decir que sea algo muy patológico, entre comillas, sino que recuerden que se debe a la disminución de la contracción que no permite el retorno. Y como dura uno mucho tiempo de pie, el sistema vascular hace una pequeña congestión y la parte de contracción muscular no es muy buena para ayudar esa congestión cuando uno está todo el día de pie y por eso uno tiende a hacer edema en miembros inferiores.
Lo ideal en los pacientes que duran mucho tiempo de pie o mucho tiempo sentado es la utilización de medias antitrombóticas. La siguiente diapositiva. Esto es para que ustedes recuerden que si yo tengo aumento de la presión en todo el lecho vascular, uno de los órganos que van a afectarse por ese aumento de presión es la parte del pulmón. Entonces recuerden que los vasos capilares que están en la pared alveolar se congestionan y al congestionarse van a aumentar la presión hidrostática y disminuye la coloidosmótica y empieza a filtrarse el líquido al espacio intersticial o intraalveolar. Si yo tengo líquido en el espacio intraalveolar, el espacio funcional alveolar para la oxigenación, ¿aumenta o disminuye? Disminuye. Disminuye. Y si disminuye, ¿qué pasa con la oxigenación? ¿Aumenta o disminuye? También disminuye, También profe. disminuye. Disminuye. Y si disminuye, ¿qué pasa con los niveles de oxígeno en sangre? Bajan. ¿Y qué pasa con los órganos? ¿Empiezan a sufrir de qué? Hipoxia. Hipoxia. De hipoxia. Entonces, si eso es sensado por el riñón ¿qué va a hacer? ¿Qué hace el riñón? Activar el eje. Activa el eje. Y si activa el eje, me retiene agua y sodio. Y si activa agua y sodio, ¿qué me va a aumentar? ¿Qué presión aumenta? Aumenta la volemia, la presión hidrostática. Aumenta la presión hidrostática. ¿Y qué pasa con el edema pulmonar? ¿Empeora, disminuye o mejora? Empeora. Empeora. Entonces, ¿la hipoxemia va a empeorar? La disminución Sí, de porque el problema era de oxigenación, sí. Exactamente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? De nada sirve el paciente darle diurético si yo no le mejoro lo que me está causando el edema pulmonar. No ticuña, de edema pulmonar nos morimos todos. Si yo hago un infarto cardíaco, hago edema pulmonar. Si hago falla cardíaca, hago edema pulmonar. Si tengo una neumonía, hago edema pulmonar. Entonces, en los certificados de defunción no me pueden poner causa de muerte edema pulmonar. En las impresiones diagnósticas, el edema pulmonar no es un diagnóstico grande. ¿Por qué? Porque muchas enfermedades me pueden causar edema pulmonar. Pero es diferente que ustedes me pongan infarto agudo de miocardio y abajo edema pulmonar. Yo ya sé que la causa del edema pulmonar es el infarto agudo de miocardio. Que resulta que ustedes están llenando un certificado de función y la causa de muerte es un síndrome de dificultad respiratoria secundario a, a ver qué le ponemos, secundario a una neumonía y secundario a edema pulmonar. Ahí yo ya tengo la causa del edema pulmonar. Entonces, ojo, edema pulmonar no es un diagnóstico, es un diagnóstico sindromático. ¿Qué quiere decir sindromático? Que son muchas enfermedades que me pueden causar edema pulmonar. El meollo del asunto es poder desenmascarar la enfermedad que me está llevando a un edema pulmonar. Siguiente diapositiva. Mi monitora. Tengo diapositiva. Allá. Entonces tenemos otro que es el edema subcutáneo, que ese es el edema de fobia. Siguiente diapositiva, que es lo que nosotros llamamos edema de declive. El ejemplo de la fobia, siguiente diapositiva. Entonces recuerden que nosotros podemos tener disfunción renal que afecta a todo el cuerpo. Recuerden que la disfunción renal quiere decir que el riñón está filtrando mal, entonces si empieza a filtrarme mal, quiere decir que está botando proteínas, y si empieza a botar proteínas, pues me va a alterar las concentraciones de la presión coloidosmótica e hidrostática y voy a tener edema. Generalmente estos pacientes se caracterizan porque hacen un edema periorbitario, que son los que se caracteriza el síndrome nefrótico, hacen un edema en cara, generalmente periorbitario, y también se puede asociar o me pueden hacer edema pulmonar. ¿Qué es lo que tengo que mejorarle al paciente? Que el riñón no me siga filtrando proteínas para que esa presión se normalice y para que deje también de la activación del eje renina-angiotensina-aldosterona. Siguiente diapositiva.
Entonces, ¿cuáles son las consecuencias clínicas? Recuerden que la presencia de un trasudado o de un exudado quiere decir que algo está pasando. El edema no es normal, por lo menos. Si yo duro de pie todo el día y se me edematizan los miembros inferiores, puede ser dos cosas, o que estoy sufriendo de una insuficiencia venosa que puede desencadenar que yo haga edema en miembros inferiores, o que tenga una mala masa muscular porque no hago actividad física. O sea, independientemente, la aparición de edema quiere decir que algo está ocurriendo en el organismo. Recuerden que si aparece edema por exudado, generalmente está implicada la respuesta inflamatoria. Si es un trasudado, ya es un poquito más complejo porque nos toca mirar qué enfermedad me está causando que tenga una pérdida de presiones. La presencia de edema, o sea, ¿recuerdan cuando veíamos inflamación que yo les decía que hay unas condiciones para yo hacer el proceso de inflamación? Entre las condiciones de hacer el proceso de inflamación que me pueden empeorar el proceso de inflamación es tener mucho edema en la herida quirúrgica, porque me va a alterar la cicatrización, me altera la resolución de la respuesta inflamatoria. Ese edema puede hacer que lo de neovascularización sea mucho mayor y los vasos sanguíneos sean mucho más laxos y se me estallen y me produzca hemorragia en el sitio. Entonces, todas estas alteraciones, todas estas características me van sumando para que la respuesta de reparación del tejido no sea la mayor. Siguiente diapositiva. Entonces, además del edema, en este capítulo vamos a ver una cosa que se llama hipertermia y congestión. Resulta que estas dos definiciones tienen casi el mismo evento fisiopatológico, pero tiene un componente de definición diferente. O sea, ambos consisten en que hay una retención del flujo sanguíneo, pero lo que me lo desencadena es diferente, por lo menos. La hiperemia se debe a un aumento del flujo sanguíneo en el sitio, pero esa sangre generalmente es oxigenada y esa retención del flujo sanguíneo se da porque hay una vasodilatación de los vasos sanguíneos que permite que los músculos se oxigenen mejor, sobre todo cuando uno hace actividad física. En cambio, en la congestión no tiene que ver la parte arterial y la sangre que se retiene en mayor proporción es sangre que es pobre de oxígeno, por eso es que los tejidos, ustedes lo ven, de una coloración azulada. Siguiente diapositiva. Entonces aquí ustedes tienen la definición de congestión, que es un proceso pasivo, a diferencia del anterior, no tiene que ver con el flujo sanguíneo y está muy asociado con alteraciones como la insuficiencia cardíaca, las obstrucciones locales. En los tejidos son azulados porque tienen cianosis y eso se debe a que el eritrocito es muy pobre en oxígeno. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. Entonces ustedes ven aquí un ejemplo de la hiperemia y de la congestión. Entonces la hiperemia es cuando uno hace actividad física que se pone uno rosadito y si ustedes se dan cuenta en los brazos, en las piernas también se le ponen rosaditos y eso es por un aumento a nivel de las arteriolas, una disminución del flujo sanguíneo para que los músculos se nutran o tengan mayor proporción de oxígeno o más contacto con el oxígeno. Si ustedes ven la de las piernas, esto es lo que nosotros llamamos congestión. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la piel es como brillante y se ve tensa. Este es un edema que no deja fobia porque ya tiene mucho edema tanto en el tejido celular subcutáneo como en el intersticio. ¿Qué otra característica le ven a la diapositiva? ¿Qué les llama la atención? En la segunda foto, en la de las piernas, ¿les llama algo la atención? ¿Nada le llama la atención? Tiene como una Sí. úlcera o No, algo así. así como una- Parece grande. tejido necrótico. Está La inflamado. coloración, profe. La coloración. ¿Qué le ven a la coloración?
Se ve Con la más coloración morado, más morado. se ve más morado que en la parte de arriba. Entonces, una de las características cuando el paciente tiene congestión en miembros inferiores es que si ustedes se dan cuenta, la piel se ve como diferente. Uno, se ve como más gruesa, sobre todo donde ustedes lo ven más morado, a donde ustedes lo ven más morenito, se ve mucho más gruesa. Dos, ese cambio de coloración se debe a que cuando los eritrocitos se congestionan, o sea, cuando un eritrocito va a subir y la valva no funciona y se regresa, ¿qué pasa entre eritrocito y eritrocito? ¿Qué ocurre? ¿Qué puede pasar si yo subo y vuelvo y bajo? Y tengo fila atrás. Si ustedes están caminando y se regresan y el de atrás no sabe que usted se va a regresar, ¿tiene riesgo de qué? La obstrucción. No. Se ¿Qué tengo chocan. riesgo? Se chocan. Entonces, si un eritrocito con otro eritrocito se chocan, ¿qué puedo hacer? Si se choca uno con otro, ¿será que se van a chocar pasitos o se chocan duro? Podría piensan generar un ustedes? flujo turbulento. Puede haber algún tipo de Mm, hemólisis. Se rompen. Se rompen. Entonces, si se rompe, se van a liberar unos componentes, entre esos la hemosiderina. La hemosiderina se deposita en los tejidos y es fagocitado por el eritrocito. Por eso es que ustedes le ven el cambio de coloración. Si toman una biopsia de ese lado, voy a encontrar puro depósito de hemosiderina que tiene un color café, ocre. Por eso es que tiene esa coloración diferente y se da por la congestión. Porque la sangre sube y de un momento a otro vuelve y baja, y al entrar en contacto eritrocito con eritrocito no se van a chocar pasitos, se chocan duro y son células que se estallan. El otro problema es que cuando la sangre no fluye y se regresa, ¿qué pasa con la oxigenación? ¿Va a ser buena o no va a ser tan buena? Va a perder el eritrocito que llevaba un oxígeno cuando choca con el otro y se rompe. ¿Qué pasa con ese oxígeno que llevaba? ¿Se pierde o no se pierde? Se pierde. Se pierde. Entonces, Perdería, ¿no? ¿cómo va a ser la sangre? ¿Más desoxigenada o más oxigenada? Desoxigenada. Más desoxigenada. Entonces, como está más desoxigenada, ese tejido del tercio inferior de la pierna, ¿cómo va a estar si tiene disminución del oxígeno? ¿Cómo se llama ese proceso? ¿Cianótico? No. ¿Cómo va a estar? Va a tener Hipóxico. hipoxia. Va a tener hipoxia. Entonces tenemos el problema de que el tejido está hipóxico. ¿Y la hipoxia qué me va a activar? ¿Qué es capaz de activarme la hipoxia? Inflamación. La inflamación. Resulta que la piel es mucho más, entre comillas, gruesa, pero pierde anexos cutáneos porque está bien hipoxia. Recuerden la vez pasada que yo les hablaba que la hipoxia hace que los anexos cutáneos se pierdan. En unos lados va a ser gruesa, en otros lados va a ser mucho más delgada. Si el paciente se golpea en ese sitio, el proceso de reparación del tejido va a ser fácil o va a ser difícil. Difícil. ¿Por qué va a ser difícil? Por la hipoxia que tiene Por en la ese hipoxia que lugar. tiene. ¿Y porque la inflamación va a ser constante o no va a ser constante? Será constante. Sería constante. Porque la inflamación me desencadena respuesta, la hipoxia me desencadena respuesta inflamatoria. Entonces, la recuperación del tejido no va a ser tan fácil. Por eso es que ustedes ven los pacientes que sufren de varices en miembros inferiores, si hicieron úlceras, las úlceras nunca se les cierran. O se cierran y vuelven y se les abre, se les cierran y vuelven y se los abren. ¿Por qué? Porque el proceso de hipoxia, que es el que me desencadena la respuesta inflamatoria, no lo he podido quitar. Entonces, siempre deben estar, una de las cosas cuando uno ve las piernas, sobre todo porque esto sufre mucho lo que son las mujeres, pero también sufren los hombres, la forma de quitarle la hipoxia al paciente, la forma de mejorarle la cicatrización que tengo que mejorar al paciente, para que el paciente pueda El retorno cicatrizar en venoso. el tercer, el retorno venoso.
Entonces ahí es cuando ya se mira a ver si es candidata para una cirugía, si no es candidata para una ablación de los vasos sanguíneos, o si no es candidata le toca utilizar medias antivarices y Profe, utilizar ¿no hay como una, medidas una externas. operación en la que se retira la vena safena magna? ¿O no es así la operación? Sí, pero es que si tú la En la que se quitas, suple por la bomba venosa. y usted, ¿a quién le está recargando el sistema? Si yo quito el plexo superficial, ¿a quién le recargo el sistema? A la Tú bomba quitaste el venosa, pero plexo, no me acuerdo. por eso, le recargas el sistema, la sangre que tenía que llevar el sistema venoso superficial, ahora ¿a quién le toca retornarlo? Al profundo. Al profundo. Y si yo le retorno el profundo, ¿qué voy a hacer? Si le aumento el volumen, ¿qué le hago a la vena? ¿La recargo o no la recargo? ¿Se dilata o no se dilata? Se dilata. Se dilata, o sea que le voy a generar al paciente varices en miembros inferiores profundas. Ah, ok. Por No eso es que sabía el paciente obligatoriamente debe utilizar, por lo menos después de un procedimiento quirúrgico, para poderle ayudar al sistema, para no recargarlo tanto, no es tanto recargarlo, sino que para que él se pueda vaciar rápido con las medias antitrombóticas o las medias antivarices. ¿Por qué? Porque es que si yo quito el plexo superficial, si yo quito el plexo profundo, recargo el superficial. Y si yo quito el superficial, pues lo voy a recargar el profundo. Y resulta que el problema realmente es de varices, o el problema es de las varices, o el problema es muscular y el problema es del componente de la pared del vaso sanguíneo como tal. ¿De quién es el problema? Si tú le recargas al sistema profundo, porque resulta que el sistema superficial tiene dañada ya la pared y la valva, si yo le recargo, ¿qué voy a resultar dañando? ¿El sistema profundo o no lo resulto dañando? Podría dañar las válvulas porque está recargada. Por el aumento de presión, exactamente. Y realmente, ¿quién es la que está haciendo o sea, quién es el que le ayuda realmente a vaciar las venas en los miembros inferiores? Los músculos. ¿La misma vena o quién? Por ahí lo dijeron. Los músculos adyacentes cuando Los haces ejercicio. músculos adyacentes. Entonces, si la persona no hace actividad física y no tiene una muy buena masa muscular, entonces, ¿qué ocurre? Voy a seguir lo mismo, voy a recargar el sistema, no va a tener drenaje en el sistema y el paciente vuelve otra vez y me hace varices en miembros profundos. Por eso es que las cirugías, o sea, uno tiene que mirar muy bien quién es candidato para la cirugía y uno tiene que explicarle al paciente, porque sí, el paciente se quita el plexo superficial, las varices y los cables que se le ven feitos en las piernas se lo quita. Pero el problema es que el paciente no me utiliza medias antitrombóticas, no me hace actividad física, no tiene las recomendaciones de no durar mucho tiempo de pie ni mucho tiempo sentado. Y toda esa recarga se va a reflejar ¿en dónde? En el sistema profundo. Entonces va a llegar tarde que temprano otra vez a hacerme varices del sistema profundo. Y si me hace varices del sistema profundo, ¿se lo puedo quitar? Ya le quité el superficial, ¿le puedo quitar el profundo? No, profe. No, o sea, paila, ya le tocó aguantarse con las varices. La única ventaja es que las varices profundas no se ven. La desventaja es que las varices profundas son las que más hacen trombosis y son las que más hacen émbolos. Entonces, peor. El paciente puede hacer una embolia pulmonar y se me muere. Entonces, uno por eso tiene que explicarle muy bien al paciente porque puede variar muchas cosas y al variar tantas cosas, pues el paciente no tener, es peor porque sobrecarga el sistema y es mucho más fácil que el paciente me haga las varices del sistema profundo. Bueno, jóvenes, la dejamos hasta acá. No se les olvide hacer el trabajo, pasar la información, buscar el artículo. Recuerden que el artículo tiene que describir características histológicas y la parte de patología molecular. Ustedes se cuidan y estamos hablando. Voy a mandarles de una vez el artículo, el caso clínico porque ya lo tengo aquí abierto. Yo ya se lo mando de una vez a la monitora. Bueno, ustedes se cuidan. Hablamos. Chao, chao.